ir cerrando ahí un poco en la historia de cómo comenzó todo esto hace 2000 años. Lo que es la iglesia. La iglesia no es un salón, sino personas que siguen a Jesús, que han encontrado la verdadera razón para vivir. Lo que es el Evangelio, que es una buena noticia para el hombre perdido, sin Dios y que encuentra la salvación. Ahí, cuando surgió la iglesia, en Hechos empieza a contar cómo aquellos discípulos que estuvieron con Jesús tuvieron que extender al mundo conocido este mensaje, ¿no? Y tuvieron que salir y bueno, eso sí que sufrieron porque pagaron con sus vidas. El imperio romano que los perseguía, empezaron a matar a los cristianos. Cuando surge la iglesia católica también, fue algo tremendo. Entonces, aquellos judíos, como por ejemplo Pedro, no entendía que el mensaje fuera para otros que no eran judíos, como nosotros, ¿no? Entonces ahí en Hechos 10 dice, Pedro respondió en el versículo 34 de Hechos 10, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. O sea, Dios llega a mí, llega a ti, llega a toda persona con el mismo mensaje, ¿no? El que lo recibe es el que tiene el privilegio de llegar a conocer la vida de Dios, de ser partícipe de la vida de Dios. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. O sea, en cada nación Dios espera un corazón tuyo dispuesto para aceptar el mensaje. Que le temen, dice, o sea, que obedecen, aceptan la invitación y pasan del infierno al cielo, ¿no? Pasan de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Solo tienen que aceptar la invitación de que Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos esa vida eterna. Y bueno, Pedro no entendía y tuvo que pasar por un proceso, ¿no? Y dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, buena noticia, pero dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Paz, la gente vive sin paz y bueno, Dios quiere que tú y yo tengamos esa paz. Podemos ser hijos de Dios y de repente tanta cosa en este mundo, tanta cosa en nuestro corazón y en nuestra mente que nos quita la paz. Pero Jesucristo es la paz que quiere que experimentemos a pesar de toda la turbulencia que haya alrededor, como les contábamos, de todas las dificultades. Bueno, y Pedro tenía que entender eso, de llegar con ese mensaje a aquellos que no eran judíos también. Y allí dice que dice, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Y ese mensaje se fue extendiendo y ahora hay muchas personas que predicamos este mensaje y los hijos de Dios todos tenemos que predicar ese mensaje. Vieron que dice, para Dios no hay favoritismo, o sea, no es el líder de la iglesia, el anciano, el pastor, el responsable, el maestro de escuelita para los niños, no. Cada uno que tiene a Jesús en el corazón ya puede extender este mensaje, contarlo a otros, ¿no? Entonces Pedro tenía que entender eso, como tenemos que entenderlo nosotros, ¿no? Dice, nosotros los apóstoles somos testigos de lo que él hizo por toda Judea y Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, como dijimos, no es fácil la vida de Dios, pero tiene su fruto, su recompensa. Lo colgaron en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Dios no se regala para todo el mundo. Dios da el privilegio, como yo les decía en ese desafío que planteaba Gustavo ahí, que prueben a Dios. Dios llega, Dios se acerca a los de corazón sincero, ¿no? Que quieren conocerlo sinceramente, ¿no? Que le temen, dice, y hacen lo correcto. Lo correcto no en el sentido de portarnos bien, porque fallamos mucho, erramos mucho, nos desviamos mucho, ¿no? Sino hacer lo correcto, ¿en qué sentido? Sí, Dios, yo sé
que tú eres real. Yo sé que enviaste a Jesús y que mi pecado fue sobre ti en la cruz, el único santo, bueno, perfecto, y ese pagó mi pecado para satisfacer la justicia de Dios. Ese ocupó mi lugar. Lo correcto, lo bueno que yo haga es recibir eso y clamar a Dios por perdón, para que Dios me libre del infierno y me lleve a la vida eterna, a la salvación. Pedro tenía que entender eso, que tenía que predicarle a aquellos que se iban al infierno, a todos, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso, ¿no? Y en eso Dios está ocupado hoy, en que tú seas un hijo de Dios, aceptes a Cristo. Eso es lo que Dios estaba ocupado. Esto acá no es para hacer plata, no es para ganar dinero. Gustavo podría estar haciendo otra cosa, Pablo también, que son los ancianos, los pastores acá. Ellos están ocupados en esto que tenía que hacer Pedro y que tenía que entenderlo, de llegar con el mensaje a muchos, ¿no? Entonces dice: nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todo, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Así que todo el que cree en Jesús, todos los que hemos creído, tenemos el perdón de pecado, hemos creído en el nombre de Jesús. ¿Tú has creído? ¿Qué estás esperando para creer? Capaz que hoy es la primera vez que escuchas esto. No es una religión, sino una relación con el Dios vivo a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió, y ahí comienza la obra de la iglesia, ¿no? Cuando Jesús fue a la cruz y resucitó al tercer día, Dios lo conocemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Dios viene a vivir en la persona del Espíritu Santo en los que hemos creído en Él. Si no tienes a Cristo, Dios no puede vivir en ti. Pero si tú hoy reconoces tu pecado, clamas a Dios: Señor, sálvame, porque puedo salir de aquí y puedo tener un accidente, puedo morir, no sé, dramáticamente, ¿no? Pero todos vamos a pasar por la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Por eso morimos, tenemos que pagar nuestro pecado. Pero no queda ahí, sigue. El regalo de Dios es la vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, para los que aceptan y reciben. Quería traerles esto de la palabra, que tiene relación con lo que estamos haciendo ahí en la frontera y con lo que se está haciendo acá en este barrio y en muchísimas partes del mundo, ¿no? Que la gente deje sus malos caminos y se vuelva a Dios. Es una invitación. Tú decides sobre tu vida, nadie puede obligarte, pero esa es la verdad de Dios, la realidad. No una religión, sino una relación con el Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para nosotros venir desde Brasil, el borde ahí hasta acá, para estar con ustedes y compartir. Mas que você que fale, eu posso estar um tempo aqui falando o que você quiser, mas não. Obrigado.